Estuvimos charlando con él, hay que estar atento a todo esto. Exactamente. Y en ese cúmulo de circunstancias y de alternativas, bueno, ya hay fechas, cronograma electoral, en agosto son las elecciones. Recordame la fecha. 2 de agosto. Bueno, Sí, sí, señor. 25 municipios. Exactamente. Bueno, van a elegir o reelegir si se da la oportunidad también, ¿no? Exactamente. Hay que tener en cuenta esto. Hay hombres y mujeres en pugna que seguramente buscarán la reelección. Otros que conocen ya el tema de la función pública desde el Ejecutivo Municipal que también vendrán por sus fueros y habrá también nuevos candidatos. Bueno, 25 municipalidades. Exactamente. Ni más ni menos los principales actores, ¿no? Los que tienen Sí, contacto señor. directo con los vecinos de toda la provincia. O sea, el primer Sí, señor. recurso que un ciudadano tiene es el municipio. Exactamente, ese primer contacto. Y para mí, de parabienes, digo hoy, porque puedo hablar de una ciudad que quiero muchísimo, arraigada en mi memoria, en mis recuerdos. Sí, uno vuelve cada tanto. La avenida Besares, la Alhambra, la estación. Uno cada tanto. Yo tenía mucha actividad para lo del Paso Nivel Sur, tengo que ser Ah, ok. sincero. Viví un tiempito en el barrio Dorrego, después un poquito acá más cerca. Bueno, en realidad no tan cerca, sobre la avenida España, a la altura de La Prida, creo que hacía, a la altura de La Prida. Linda zona igual, ¿eh? Pero, no, sí, pero tengo muchos recuerdos para el lado del Paso Nivel Sur, yo estaba el molino por ahí, Claro. como quien iba camino a la tabla redonda, oh, hechurías, Sí, en mi señor. adolescencia. Pero era bandeña, no es que iba de visita, ahí vivía en la banda en esa época. Por supuesto que sí, ¿no? Y para hablar de la ciudad de la banda, tenemos el señor. placer de contar con la presencia en nuestros estudios, ¿no? Del doctor Así es. Pablo Mirolo, candidato a la intendencia de la Cuna de Poetas y Cantores, a quien le damos la bienvenida. Doctor, gracias por su tiempo y bienvenido al EB11. Gabriel, Ariel, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, sé que ambos tienen pasado bandeño. Sí, por Tanto- supuesto. Tanto Ariel como lo contaba, como vos, Gabriel. Con orgullo y Totalmente. con gusto. Todavía tengo amigos con raíces en la banda que ya no viven en la provincia, pero que vienen a visitar obviamente a su familia, su historia en la ciudad de la banda. Y siempre nos regocijamos con un montón de anécdotas de una ciudad que nos ha quedado, a los que la conocimos o vivimos en la banda, en un lugar muy cálido del corazón. Pero cuando la contrastamos con la realidad, hoy, la de hoy, digo, ¿no? Cuando pasamos por la banda hoy, oh, cómo extrañamos una banda en tiempos mejores. Si volvés a la intendencia, Pablo, ¿qué vas a hacer? Fundamentalmente eso, Ariel. Creo que la banda tiene que volver a recuperar su historia, tiene que volver a recuperar su crecimiento que tuvo en nuestra época. La banda siempre fue sinónimo de dos cosas fundamentales: progreso económico y segundo, una rica historia cultural, artística, que lamentablemente estas dos cuestiones se dejaron de lado en estos últimos años. El crecimiento, porque la ciudad se ve estancada, los vecinos hoy día tienen una sensación de abandono, porque el principal motor que tiene la ciudad de La Banda es el municipio de La Banda, y hoy ese motor no está haciendo fuerza para que la ciudad cumpla sus servicios básicos de limpieza, iluminación, mantenimiento de calles. Y después, bueno, no hay ningún incentivo a la economía de la ciudad, a los comerciantes que se ven agobiados por las multas, por los altos impuestos municipales, pero también por un municipio que no se le ocurre ninguna idea para poder motorizar lo que era ese centro comercial que tenemos nosotros, no solamente el que circunda el mercado, sino todo lo que es la avenida Aristóbulo del Valle. ¿Cómo te reciben los vecinos cuando tomás contacto con ellos? Porque además vos conocés los barrios, porque estuviste obviamente al frente de la municipalidad, esto no es novedad para vos. Pero ¿cómo te reciben después de todo esto que va dejando, perdón por la expresión, pero tengo que decirlo, después de lo que va dejando Nediani? No, la verdad que tengo que decir que muy bien, muy contento por el cariño que recibimos de los vecinos en forma permanente, recorriendo la ciudad, los barrios. Es que el vecino hace un simple análisis, recuerda cómo estaba la ciudad antes y cómo hoy lamentablemente está. Como con nosotros la ciudad, como te decía, tuvo un camino de crecimiento, pero sobre todo de escucha permanente al vecino, de acompañar a cada uno de los sectores, la cultura, el comercio, el deporte, las instituciones, y después, por supuesto, de muchas políticas municipales que le dieron un crecimiento importante a la ciudad y una identidad a la ciudad en su momento cuando estábamos nosotros. Por ejemplo, la campaña de la banda limpia, que no era solamente un eslogan, eran más de 1000 contenedores que hay en la ciudad y hoy no existen más. Cada barrio tenía su brigada de limpieza, hoy se dejó de lado toda esa organización y en vez de tener una banda limpia tenemos una ciudad sucia.
O lo que se trabajó, por ejemplo, con el tema de la política de seguridad con Alerta Banda, que fue pionero en la provincia. Sí, existe todavía eso. Te pregunto porque antes era una constante y uno tenía como punto de referencia eso, porque el tema de seguridad es común a todas las urbes. ¿Esto está activo todavía? Existe la institución, lo que pasa es que está totalmente vaciada porque, a ver, Alerta Banda se basaba, cuando la creamos nosotros en el año 2017, se basaba en dos cosas fundamentales. Algo que ya venía y que nosotros tuvimos la misión de vernos, fuéramos los primeros en la provincia, inclusive, lo digo con mucho orgullo, inclusive antes que la policía de la provincia, porque nosotros fuimos los primeros que creamos una estación de monitoreo con cámaras a la vista de todo el público en la plena avenida Besares para que lo vea todo el mundo. Y comenzamos con 200 cámaras y llegamos a tener casi 1000 en la ciudad. Y todo un equipo de más de 100 personas trabajando las 24 horas, los 365 días del año para monitorear en dos cosas. Primero, prevenir el delito y ayudar al esclarecimiento cuando se produzcan. Pero te decía que había dos cosas fundamentales. Una, la tecnología, mucha tecnología, cámaras, botones antipánicos, sensores y demás que se llevaron en ese momento, y el recurso humano. Hoy lamentablemente la tecnología no está, las cámaras no funcionan, y después el recurso humano, no lo hablo por los chicos que trabajan en Alerta, porque la mayoría de ellos se formaron durante nuestra gestión. Lo hablo desde quienes comandan Alerta Banda hoy día, que han dejado de tener ese rumbo de estar al servicio del vecino y de la gente, porque a ver, cuando se produce un delito o algún accidente o cualquier cuestión, cuando los vecinos acuden a Alerta Banda para pedir las imágenes de la cámara o ayudar a esclarecer el delito, lo primero que te dicen es que las cámaras no andan, que no están a disposición de los vecinos. Entonces hoy la única función que cumple parece que es cuidar al intendente y a sus funcionarios cuando van a algún operativo en un barrio y nada más. Doctor, ¿qué pasa cuando estos recursos que son del municipio, o sea, del ciudadano bandeño, no funcionan o tienen falta de mantenimiento y demás? ¿Cómo se procede? Bueno, la verdad que primero creo que se procede, si Dios y la Virgen nos ayuda y los vecinos nos acompañan, sabemos cómo proceder. Porque, a ver, a nosotros nos ha tocado crearlo y hacerlo y llevarlo adelante. Nada, hay que volver nuevamente a poner en funcionamiento y a disposición los recursos que necesita la municipalidad para eso, digamos. No, lo consultaba, perdón, doctor, no lo consultaba porque son recursos económicos que costaron al bolsillo del contribuyente bandeño, y el descuido alguien lo tiene que pagar, digamos, el precio político. Sí, por supuesto, Gabriel, la verdad que si vas por ese camino, por supuesto nosotros nos duele el estado de abandono y dejadez que hoy tiene la ciudad de La Banda. No solamente el tema de las cámaras, Alerta Banda. Nosotros, para el mantenimiento de calle, obra pública, compramos en nuestra gestión 4 motoniveladoras nuevas con las cuales hacemos el mantenimiento de calle. Hoy no anda ninguna. Todos el Obrador Orrego parece un cementerio de maquinarias. Los camiones de iluminación que compramos, no funciona ninguno. Los camiones compactadores que compramos en nuestro momento también lo mismo. Igual pasa con los camiones de bacheo que compramos, que fue al último momento, hicimos una gran inversión. Tampoco funciona, está totalmente destrozado. Bueno, todo ese patrimonio municipal que nosotros logramos adquirir y que fue la única época en la ciudad de La Banda donde se adquirió maquinarias, camiones y herramientas para que podamos hacer el trabajo. Ahora, yo siempre digo, la gestión funcionaba porque los empleados tenían los elementos para trabajar, y segundo, porque se les pagaba muy bien. Entonces, obviamente, si nos toca gobernar, alguien tiene que hacerse responsable de la situación de dejadez que hoy tiene la ciudad de La Banda. Y en ese sentido, nuestros concejales tenemos antecedentes porque lo vienen marcando permanentemente durante esta gestión. ¿Qué le dice al empleado que está en un momento de incertidumbre, que por ahí, digamos, no digo miedo, pero sí está con el temor de perder su fuente laboral o temor a represalias por militar activamente en un espacio político y demás, siendo un empleado municipal en la ciudad? La verdad que solo puedo recibir muestras de cariño y afecto todos los días de los empleados municipales de la ciudad de La Banda y también de la gente que trabaja, por ejemplo, con el tema de los planes municipales. Porque ellos saben que la única gestión donde han estado bien ha sido en los 8 años donde nos ha tocado gobernar nosotros. Nosotros logramos un reclamo histórico que tenía el municipal bandeño, que era equiparar su sueldo al empleado público provincial y al empleado municipal de la capital. Y nosotros logramos hacer eso.
Y el empleado municipal estaba tranquilo porque sabía que cuando la provincia daba un aumento, daba un bono o alguna bonificación extra, el municipio durante nuestra gestión al otro día salía a anunciar exactamente lo mismo. Y hoy eso se ha perdido. Y después teníamos todo un trabajo de ascenso laboral para la gente de planes municipales. Hacíamos lo mismo que la provincia. Cuando llegaban a los 5 o 6 años de antigüedad, pasaban de esa modalidad de trabajo a pertenecer al municipio con un contrato de servicio. Y así dimos trabajo a muchísima gente que hoy lamentablemente se encuentra desamparada. Algo que extraño en el tiempo presente en la ciudad de La Banda es algo que era muy común en tu gestión, Pablo. Estoy hablando del tema educación. Ni siquiera voy a poner cuestiones puntuales. El tema educativo estaba permanentemente en la agenda, obviamente de gestión de la municipalidad. Bajo tu mandato, ni hablar de las obras o de lo que creció ese tema, con algunas circunstancias inéditas para el resto de los municipios, incluso el de la capital. Te planteo eso primero y después voy con una cuestión nacional. Pero, ¿qué pasó con la educación? ¿Ya no es más responsabilidad comunal? Mira, nosotros, Ariel, cuando asumimos, tomamos el compromiso de mejorar los servicios básicos que tenía la ciudad, que todo vecino espera de un municipio, que es la limpieza, la iluminación y el mantenimiento de calle. Y a partir de ahí nos empezamos a planificar políticas de Estado municipal por primera vez en la ciudad de La Banda, que iban a otros servicios que se animaba a brindar un municipio. Recién hablábamos de seguridad y el tema educación fue una política de Estado clave para nosotros. A ver, no solamente porque fuimos el primer municipio de la provincia que construyó una escuela primaria y secundaria con sus propios recursos, fuimos el primer municipio que construyó un jardín de primera infancia para los chicos de los 45 días de vida. Fuimos el primer municipio, uno de los primeros del país, que construyó una escuela de robótica municipal enclavada en el medio de la ciudad para empezar a llevar las nuevas tecnologías a los jóvenes en forma gratuita de la ciudad de La Banda. Hicimos algo, yo siempre digo que para mí fue la medida más revolucionaria que logramos nosotros, que me acuerdo que cuando era joven y militaba era algo que soñábamos todos los jóvenes hace 15, 20 años atrás, que era tener el boleto estudiantil gratuito. Claro, sí. Y bueno, y que tantas luchas significó para los jóvenes de nuestro país. Y nosotros lo pudimos hacer en la ciudad de La Banda por primera vez. Todos los chicos viajaban gratis en nuestro sistema de transporte, del nivel inicial, de la primaria, de la secundaria, inclusive los chicos del terciario. Y eso no solamente ayudaba a la accesibilidad de la educación, sino sobre todo a la economía familiar de los papás que se desentendían de tener que desembolsar todos los días el boleto para 2 o 3 hijos dentro de su familia. Entonces, esas cosas, la educación siempre fue prioridad para nosotros. Pues te aclaro, bueno, vos lo sabes mejor que yo, ni se habla de esto en el tiempo presente, en la actual gestión. Estuve viendo algunos informes económicos, buenas noticias en la mayoría de los medios. El Fondo Monetario le dio $1.000 millones a la Argentina, pero planteó algunas dudas y exigencias. Quieren reforma tributaria, dice que está recaudando poco, y vaya, se está recaudando poco la nación. Quieren elevar la edad jubilatoria, van a meter mano en el monotributo, no sé, desastres. Y los analistas, ya no económicos, sino analistas político-económicos, dicen que el ajuste va a caer con fuerza. Ahora se va a sentir. Estoy contando lo que leo en medios como ámbito financiero, por ejemplo. Se va a sentir fuerte en las provincias y en los municipios. ¿Estás preparado para esto? La verdad que me duele mucho el país que estamos viviendo, porque, a ver, creo que los argentinos estamos llegando a una situación de... Creo que quizás hasta los que apostaron a este gobierno en sus 2 primeros años, hoy sienten una situación de hartazgo, que dicen, bueno, ya está, no doy más. Uno cuando ve el nivel de endeudamiento que tienen los trabajadores, la familia, los jubilados, es algo a niveles críticos. Y entonces seguir con este nivel de ajuste, que en definitiva, como vos dices, Ariel, sí recae sobre las provincias, sobre los municipios, pero recae sobre los sectores más vulnerables. Los jubilados, las personas con discapacidad, los trabajadores, los estudiantes, y por supuesto que ante esta cuestión de desamparo que hace el gobierno nacional, el de financiamiento de las provincias y los municipios nos lleva a una situación donde no podemos ni siquiera contrarrestar esa situación. A ver, a mí me tocó gobernar durante el gobierno de Macri, donde teníamos una política muy similar. Digamos, nos tocó quitar el Fondo de Educación, el Fondo del Transporte, se dieron de baja muchísimos programas nacionales,
Inclusive también se trabajó con políticas de quitar beneficios de pensiones y demás a personas con discapacidad. Se veía un ajuste en lo social, pero a ver, nosotros teníamos, primero porque teníamos un municipio bien ordenado financieramente, inclusive me acuerdo que el mismo gobierno de Macri, que a pesar de que éramos oposición, nos dio un premio 2 años seguidos porque fuimos entre los 10 primeros municipios más eficientes a nivel nacional en base a los recursos que recibíamos y las actividades y las políticas que llevamos adelante, obviamente, porque obviamente todo se compara de acuerdo a tu realidad. Y nosotros, por ejemplo, en lo social, digamos, nunca dejamos de asistir a las personas con discapacidad con nuestro programa alimentario, nunca dejamos de asistir a nuestros comedores y merenderos. Me acuerdo que cocinábamos todos los días desde ayuda comunitaria más de 6.000 raciones. No dimos de baja el boleto estudiantil gratuito, que era algo clave. Ayudábamos a los emprendedores con el programa Emprendiendo Sueños, dando herramientas y financiando microemprendimiento. O sea, teníamos distintas actividades para poder solventar eso. Y después, por supuesto, en materia de salud, con el tema medicamentos y asistencia médica. Hoy la verdad que si este gobierno nacional decide continuar con este plan y profundizar este plan de ajuste que va a recaer sobre las provincias y municipios, la verdad que se va a hacer muy cuesta arriba. Por eso creo que hoy más que nunca, y que a los argentinos, santiagueños en particular, estamos entrando a una etapa, digamos, donde el 2 de agosto vamos a estar eligiendo los jefes o jefas comunales en los principales municipios de Santiago del Estero. Hoy más que nunca es necesario tener gente probada, que haya trabajado y que tenga experiencia de caminos difíciles en el momento de la Argentina que se vive. Y aparte, doctor, ¿no? Imagino que... a ver, ¿cómo consultarlo? Hay algo que el gobierno provincial destaca respecto a las políticas anticíclicas en la provincia, bueno, que nos lleva, como dice Ariel, a ser una isla dentro de este país lleno de caos. Hoy, en la banda, ¿cómo se proyectan esas políticas para hacer frente a lo que decía Ariel respecto a ese ajuste que va a venir con fuerza y que va a pillar a 25 intendentes en nuestra provincia, arrancando de cero o continuando mandatos, pero bajo ese yugo opresor de nación? Hoy en la banda pasa todo lo contrario, distinto a lo que pasa en la provincia. Lamentablemente, un municipio que tenía una situación financiera óptima cuando gobernábamos nosotros y que nos permitió, como te decía, hacer frente a ese momento de ajuste, atravesar pandemia también, que la recaudación cayó muchísimo en ese momento. Imagínate, durante 2 años prácticamente el país económicamente se frenó, la actividad económica, y sin embargo pudimos seguir adelante y hacer obras y seguir con nuestras políticas municipales. Hoy, lamentablemente, en la provincia, en la ciudad de La Banda pasa totalmente lo contrario, digamos. Vemos un municipio que está frenado, parado, que está quebrado financieramente y administrativamente. No lo digo yo, lo dice permanentemente su intendente cuando los empleados municipales les reclaman los aumentos que históricamente estaban acostumbrados durante nuestra gestión a que se lo equipare al gobierno provincial, y hoy día no puede hacer frente a eso. O cuando algún vecino le reclama alguna obra o algún servicio básico, lo primero que hace es llorar que no tiene los recursos para poder llevar adelante. Entonces, o que se han dejado de hacer cuestiones que eran emblemáticas y muy importantes, no solamente para la cultura y el turismo en La Banda, sino para la economía, como el Festival de la Salamanca, que era trascendental históricamente, y que hemos batido récord que en los últimos 3 años no se ha llevado adelante el hecho político, cultural y turístico más importante que tiene La Banda, y uno de los más importantes de Santiago del Estero. Y me animaría a decir que es la fiesta popular más importante que tenía la provincia. Porque si bien es cierto, Santiago en los últimos años ha tenido eventos muy importantes en lo deportivo, en lo cultural y demás, la Salamanca tenía su identidad. Y iba gente de toda la provincia de Santiago del Estero a disfrutar lo que era ese festival. Y durante nuestra gestión se había potenciado muchísimo, digamos, se había convertido en un festival nacional que estaba televisado en la televisión nacional, digamos, despertaba mucha expectativa, y hoy lamentablemente vemos que hace 3 años no se lleva adelante eso.
Va a ser un trabajo cuesta arriba en caso de que sea una nueva gestión, doctor. ¿Qué tan lejos está la ciudad de la banda que sueña hoy Pablo Mirolo, intendente? Nosotros sabemos cómo hacerlo, Gabriel. En los primeros 100 días lo que tenemos que hacer primero es restablecer los servicios básicos en la ciudad, salir a limpiar la ciudad, volver a poner la campaña de la banda limpia, volver a poner los contenedores en cada uno de los sectores que eran claves para la limpieza de la ciudad, volver a poner las brigadas de limpieza con los empleados municipales y con la gente de planes municipales que vuelvan a trabajar para que cada barrio tenga su brigada de limpieza, volver a normalizar el servicio de recolección. Nosotros teníamos en la mayoría de los barrios recolección todos los días y en el peor de los casos 3 veces por semana. Hoy los vecinos no saben qué día y qué horario pasa el camión recolector. ¿Y cuál es la realidad? Se traduce ya no en los mini basurales en la esquina, sino en grandes basurales que tiene la ciudad. Hoy la ciudad de La Banda se ha convertido en el basural más grande que tiene la provincia de Santiago del Estero, cuando durante nuestra gestión se había caracterizado por revertir eso a algo histórico y se había convertido en una ciudad limpia, segura, con alerta banda, una ciudad que apostaba a educación. Y bueno, y después, por supuesto, en paralelo, empezar a proyectar las grandes obras que necesita la ciudad, como lo hicimos en nuestra época, la repavimentación de la avenida Belgrano, de la avenida San Martín, la avenida 25 de Mayo, la ruta 1 que construimos junto con la provincia, volver a apostar a educación, seguir construyendo escuelas como la escuela primaria y secundaria, el jardín de primera infancia, robótica, la plaza de los niños, bueno, la urbanización del barrio Sarmiento, del barrio Independencia, seguir urbanizando barrios como era en nuestra época, bueno, el proyecto de comercio cielo abierto que lo hicimos durante nuestra gestión con la semipeatonalización del centro, bueno, tantas cosas que logramos hacer junto con los vecinos bandeños. Y antes no pasaba lo que pasa hoy día. Hoy cuando hablas no solamente con la gente de La Banda, sino con cualquier vecino de aquí de Ciudad Capital, lo primero que te dice es qué mal que está La Banda, qué abandonada que está la ciudad, cómo ha decaído. Y yo digo a la gente que haga este ejercicio nomás. ¿Qué decía la gente cuando nosotros gobernábamos? Era totalmente lo contrario, en las antípodas. La gente decía que bueno, cómo está creciendo La Banda, cómo está volviendo a florecer. O sea, habíamos empezado un camino de crecimiento y de desarrollo que lamentablemente en estos 4 años se cortó. Hoy, y digo que siempre vuelvo por múltiples circunstancias a La Banda, pero es un toque me voy, paso, llego, hago lo que tengo que hacer y vuelvo. Pero cuando me tomo por allí alguna licencia y me quedo, es esto, ¿no? Está triste y sombría. La ciudad hoy está triste y sombría. Pido las disculpas debidas a los vecinos de La Banda porque sé lo que quieren la ciudad y esto no va en detrimento de los vecinos, de la gente. No. Digo lo que está dejando una gestión comunal. Hoy quedarse a tomar un café en La Banda cuando caen las luces de la tarde y llega la noche es una ciudad así, sombría y triste. Y hay que recuperarla, Pablo. Hay que recuperarla y lo vamos a hacer, Ariel. Sabemos cómo hacerlo, nos ha tocado gobernar en tiempos difíciles. Como decía, yo recién ponía 3 puntos de gestión, volver a recuperar los puntos básicos, pero después sabemos cómo gobernarla financieramente, económicamente, pero sobre todo administrativamente. Hoy la ciudad de La Banda también es un caos administrativo. Cuestiones, por ejemplo, simples y que el vecino espera. A ver, durante nuestra gestión, cuando nosotros asumimos, y pongo esto de ejemplo, lo que fuimos, en La Banda había el carnet municipal de conducir, que solamente te servía para manejarte dentro del ejido municipal. Vos pasabas para otro municipio u otra provincia, el carnet no te servía. Con mucho esfuerzo trajimos la licencia única de conducir. Fuimos, creo que después de Ciudad Capital, seguro, o en momento concomitante con Capital, lo inauguramos nosotros, el centro de licencia única. Y el vecino sabía, sacaba su turno online, sabía que en 2-3 días tenía el carnet de conducir. Hoy se ha vuelto una odisea, algo tan simple como tener el carnet de conducir. La gente hace el trámite y pasa 1 año sin que le entreguen el carnet. Todo lo que implica. Eso habla a las claras de la crisis administrativa y el desmanejo administrativo que tiene el municipio de La Banda. Hace pocas semanas ustedes pueden concebir que el Palacio Municipal hace pocas semanas estuvo durante 2 semanas sin luz, donde no se mueve un trámite administrativo, un expediente, un reclamo, un pedido de los vecinos, que el municipio esté paralizado. Bueno, esa situación, imagínense, de dejadez y de abandono que se encuentra dentro del Palacio Municipal, imagínense lo que es puertas para afuera.
Y uno lo ve cuando recorre la ciudad, los grandes basurales, la falta de iluminación, la falta de mantenimiento de calles, la ausencia total del intendente y de sus funcionarios. Doctor, agradecerle por el tiempo, por haberse llegado a nuestra casa y como siempre, bueno, un placer, ¿no? Conversar con usted. A ustedes.